En una primera parte se presentaron a los contertulios, le pedimos de honor a Alejandro Dolina que entienda por dónde venía el análisis. Como bien dijo el Doc y dijo Dani Márquez, se ataca a los argumentos, no hay un ataque a Dominen, no hay un ataque al propio Alejandro Dolina como tal, sino a los argumentos que ha esgrimido para faltarle un poquito el respeto necesario al tema cosmológico en cuestión. Se hizo un análisis a cargo de Federico con comentarios de Lole, con comentarios míos de Rafa, etcétera, etcétera, pero la presentación inicial fue del propio Fede. Y ahora sí pasamos un poquito, luego de ese marco teórico, de ese marco de referencia al mejor estilo Rafael Currado, del cual se debe haber sentido muy orgulloso, pasamos directamente ahora sí al plano de acción con las palabras del protagonista, del sujeto de estudio, Alejandro Dolina. No sé si alguno quiere hacer algún comentario previo, pero ahí vamos. No, yo quería agregar algo sobre algo que mencionaste sobre lo de Cesc sí. Y el estudiar más. En mi caso, por ejemplo, yo estudio mucho más la Biblia desde que me voy del cristianismo, desde que abandono esa cosmovisión, si se quiere, o la institucionalización de esa cosmovisión, y me di cuenta que ahí no se lee realmente ese libro, y lo empiezo a leer mucho más afuera. Y en el caso del heliocentrismo a todos nos pasó lo mismo. Hablas con gente que defiende algo que no conoce, y es tristísimo, porque no es, como hablábamos en un momento, más allá de los argumentos, a veces pareciera que ni siquiera entienden la conversación, no conocen ni lo que están el ejemplo más claro es cuando le preguntás si la luna se mueve, y hasta ahora tampoco puedo hacer una estadística muy compleja porque no tuve la posibilidad de charlar con muchos, pero la mayoría hasta ahora de todos tienen dudas. La mayoría dice que no, que la luna no se mueve, y aquel que dice que sí lo dice como con cierta duda, como cierto temor a estar equivocado, ¿no? A ese nivel de lo que vos decís, Lole. Bien, maestros, perdón, ¿vamos para adelante? ¿O están todos tildados que nadie habla? No. Vamos para adelante, Iru. Dale. Pero antes, sí, pero antes. Para adelante, pero antes. Para adelante, pero antes, mirá. Me viene a la mente lo que dijo Lole hace un rato, cuando tiró la analogía futbolística, que no viene de la mano de, no, pero se pone a hablar de fútbol, baja el nivel de la conversación. No, porque el fútbol es lo de menos. Es lo que lleva el fútbol por detrás y lo que simbólicamente representa. Y ahora, como acto sincronístico, yo le voy a preguntar a Lole, ¿vos sabés de qué cuadro es hincha Dolina? No, la verdad que no. Es de Boca. Entonces no es casualidad que ayer haya ganado la Academia, ¿entendés? Sin ser campeón. Yo soy hincha de Racing, ¿sí? Y que haya pasado lo que haya pasado con Boca, y que Dolina haya reaccionado como reaccionó cuando se tocó el tópico de la TP, de la Tierra plana. Es como un lírico defendiendo Boca, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Es difícil tener que hablarle al negro Dolina. Con el perdón de los hinchas de Boca, que no les guste esto, aunque tengo conocidos hinchas de Boca que lo admiten y dicen, sí, eso es lo que más me duele de Boca, o de lo general de Boca, y no es casualidad que Dolina sea hincha de Boca y hoy estemos haciendo este directo, después de lo que pasó con la Copa. Así que bueno, ese era el pero antes. No, está bien, y además si hay alguien futbolero, es el propio Dolina también, ¿no? Así que estamos dentro de su circo romano. ¿Con qué arrancamos, querido Fede? ¿Con esta de ahora fresquita de Filonews? ¿Arrancamos con alguna como la de Política? ¿O arrancamos con la de esa de Filonews? Sí. La de Filonews es interesante, es bastante nueva aparte. Sí, esta es nueva, pero claro, nosotros lo que decíamos fuera del aire, creo que lo comentábamos o al principio de la primera parte, decíamos que a Dolina tiene como un dolor, ¿no? Dolina tiene como ese dolor con el terraplanismo, que se le ha hecho tanto carne, que incluso en entrevistas, como el caso esta de Filonews, que vienen hablando de cuestiones X, cita como ejemplo ya el tema del terraplanismo.
Le ha sucedido a muchos eso también, ¿no? Obviamente no es Dolina el único que se le ha hecho carne el tema, ¿no? Pero quiero decir, a alguien como Dolina, que tal vez uno dijese, bueno, si algo no le interesa, no es relevante, tal vez lo ignoraría y no lo comentaría nunca más en su vida. Sin embargo, ahí está, ¿no? La herida, la idea freudiana. En fin, le pongo play a esto, muchachos, entonces. Vamos, Sí. Ahí va. Es el otro tema que no tocamos. Lo tocamos por los libros, pero creo que también hay un conocimiento en el cual noto que lo venís diciendo últimamente, que tiene que ver con la ciencia. Como que... Sí, pero eso como aficionado. Si yo no he dedicado mi vida a la ciencia, y entonces yo creo que está mal. ¿Qué está mal? Está mal que yo hable de la ciencia. Okay. ¿Qué voy a hacer? Voy a recitar pero el bueno, segundo principio de termodinámica. Llego hasta ahí. Pero a lo que voy a ir, ¿qué es lo que te interesa de eso, digamos? La ciencia enseña a pensar, justamente. Yo que creo que el pensamiento es una de las luces de esperanza, la ciencia nos enseña el rigor del pensamiento. ¿Qué cosa es científica? ¿Qué cosa no es científica? Ahí está el amigo Popper, ¿no? Trazando lo que él llamaba la demarcación entre lo que es científico, porque puede demostrarse, porque su falsedad puede demostrarse, mejor todavía. Y lo que no es científico, porque cualquier... Porque este es un directo para analizar. Sí, no, quería que llegue hasta el final del terraplanismo e ir anotando. No, porque acá hacer el comentario. Podemos hablar neutral. Dale. El tipo está diciendo que él no puede hablar de ciencia, se admite como un divulgador cualquiera, es decir, recitar y citar, pero nosotros lo hemos introducido como algún pensador. Y él dice que la ciencia es algo para pensar, pero él no es científico. Entonces que se calle y que no piense nada. O sea que él no sabe pensar. Él no piensa jamás, nunca pensó. Fíjense lo que hace él, porque yo sé, y lo conozco muy bien, al haber escuchado y todos sabrán bien, él lleva una falsa humildad y que quizás la pueda detectar y la voy a dar para aquel lado, del otro lado. Dolina es del ruso y significa valle. Y el valle no es casualidad que está entre dos grandes montañas o montes. Alguien que como que lo que emerge son los montes y él no, él es humilde, es el valle, ¿no? Que está ahí, no emerge nunca. Los que emergen son los que están alrededor. Digo esto, que se entienda del otro lado, por supuesto que estoy analizando no científicamente su apellido, que significa valle, pero él dice que no, que la ciencia te invita a pensar, pero él no es científico. Pero él supuestamente es un gran pensador, para lo general. Entonces esa falsa humildad que vemos continuamente, ¿no? Y digo falsa humildad porque nunca, cuando lo escuches a él, siempre dice, no, bueno, por supuesto que a mí me falta, no, yo soy un aficionado. Él era aficionado en todo. Él no es escritor, él no hace un programa de radio, él no es científico, él no es voy a recitar. Y sí, maestro, si lo que estás haciendo es citar. Entonces, insisto, fíjense cómo en lo sutil su apellido del valle entre montañas, en esa humildad que lo empuja su apellido, ¿no? Pero a su vez se llama Alejandro. Ese Alexandros, ese conquistador que busca en realidad, que en realidad por dentro quiere emerger y emerge, como bien hace, y conquista y opina, como ha hecho su programa de filosofía, de música, de arte, de mito, de ciencia, de todo. Pero luego dice, pero yo soy humilde. Totalmente, maestro, totalmente. Habla desde el valle, totalmente, ¿no? Habla interesante. Desde el valle. Sí, si nos ponemos a analizarlo como lo estaba explicando recién Dani, es como que el gran conquistador se quedó en el valle y no aprovecha el valle. Estando en una depresión geográfica, no aprovecha la visión que puede tener desde ahí para catapultarse. Parece como antagónico que tenga de apellido una palabra eslovena que significa depresión, valle, eso, y que por lo otro tenga el nombre de Alejandro, un conquistador, alguien que va para adelante, porque el tipo lo demuestra en ese sentido, pero hasta ahí se queda. Nos animó a cruzarle la cordillera. Coincido, ¿no? Lindo análisis. Incluso tampoco es, sí, la ciencia hace pensar, pero ¿qué? La filosofía no hace pensar.
El Bueno, arte, para mí el ahí arte se no equivoca. te hace pensar, claro, o sea, todo bien con la ciencia, pero creo que en cualquier disciplina podemos encontrar el pensar. E incluso también el razonar lo que uno pensó también, ¿no? Porque muchas veces, si nos quedamos solamente con el hecho de pensar, bueno, también hay que, en el caso científico, ese pensamiento que uno tuvo le tiene que encontrar una razón en el, en el sentido de que en el mundo científico, no en el artístico, tal vez no en el filosófico, el pensamiento tiene que terminar concluyendo en una verdad, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces también compensar solo en científicamente hablando tal vez no alcance para lo que es Mira, la yo ciencia. creo, y esto es algo que no sé si está en esta charla, pero es algo muy que siempre pensé de él. Hay una contradicción muy grande en Dolina porque él ha salido siempre a criticar la cuestión de la universidad de la calle. Que él dice, pobre es la universidad de la calle, en comparación con la universidad académica. Entonces, él es un tipo que escribió El Ángel Gris. Él es un continuador de Marechal, que con Fede lo tratamos en mi canal. Entonces ahí hay una contradicción gigantesca en él. Él representa a la Universidad de la Calle y reniega de eso al mismo tiempo. Y creo que tiene mucho que ver con lo que dice Dani, de decir, che, yo voy a decir algo, pero no sirve para nada lo que voy a decir. No, maestro, usted hable que sabe, pero póngase en la actitud que tiene que tener. Es como yo decía, no me acuerdo si fue ayer, que decía, te voy a invitar a una mujer, ¿viste? Te voy a invitar a salir, pero si me decís que no era joda. No, 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 no. Hacete cargo de lo que está diciendo. Y la Universidad de la Calle sí es una universidad. No para la ciencia, pero ahí hay cuestiones metafísicas también, y él lo sabe, y él ha escrito eso. Y es peronista, y él dijo que él decidido ser hincha de Boca porque representa al pueblo. Así que no me venga a mí, señor usted Alejandro, a hacerse el falso humilde. Usted es un soberbio desde mi punto de vista. Y de última, si si tenés esa cosmovisión y la vas a defender, hacete cargo de tu cosmovisión y sos un mono, sos un error de un mono, ¿ok? Porque digo, y no tenés ningún... Una mutación de un mono, podríamos decir. Entonces, estamos hablando de un mono, de un error. Así que, bueno, qué sé yo. Digo, porque si tenés esa cosmovisión y la vas a defender, hacete cargo, Hacete cargo. Sos un mono. Mutado. Bueno, ya empezando el video, Iru, donde lo colocaste, cuando el tipo le hace la pregunta, como bien lo destacó Dani, por eso me estaba riendo porque alguien lo tenía que decir, lo dijo Dani. El tipo plantea eso de la ciencia, pero él no es científico, entonces no podés pensar. Por eso digo, estás equivocado a la hora de definir eso. No, tal ya cual. desde el vamos arrancó mal. Obvio, pero eso Y un tipo por la falsa humildad, como dice Dani, ¿no? Es que exactamente, esa falsa humildad le puso en jaque lo más fuerte que puede llegar a tener él, que es la visión filosófica. Un filosófico no hubiese caído en esa trampa argumentativa. Y sin embargo, él cae. Sin embargo, él Sí, incluso... permiso. Dale. Hay algo que él siempre dice que es muy interesante, que la gente no quiere leer, quiere haber leído. Y justamente estamos pidiendo eso. Él por ahí pretende que ya leyó o entendió el planteamiento terraplanista. Y nosotros estamos exigiendo justamente eso. Que antes de hablar, ese quiere haber leído, es decir, querés saber sin haber atravesado el proceso, el camino largo del aprendizaje, la lectura, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que iba a decir justamente. Entonces, eso termina en la pelea con el hombre de paja. Con el argumento inicial de Dolina no podrías hablar entonces ni siquiera del terraplanismo porque no lo has transitado, maestro. O sea, claro. No, por así decirlo. Bueno, le continúo el video, ahí va. Cosa que diga no puede refutarse, es irrefutable, como la astrología, por ejemplo. Es irrefutable. ¿Por qué? Y bueno, porque no, cualquier cosa que yo digo, cualquier vaticinio que yo hago, lo doy por cumplido, como los oráculos. Un gran imperio caerá. O hablo con oscuridad, o cuando no se cumple lo que yo he vaticinado, digo que esto es porque hemos cometido algún pequeño error de procedimiento. De manera que siempre tengo razón. En cambio, lo que es verdaderamente científico es aquello
que permite una refutación y que resiste finalmente la refutación. Con tantos años de la humanidad, del conocimiento, el acceso que tenemos a la información, la cantidad de libros que tenemos para leer, la cantidad de universidades que hay, ¿por qué crees que crece la anticiencia? Desde el terraplanismo a la antivacuna o aquel que descree No lo ciencia sé, general. no lo sé. No tengo una explicación ni personal ni ajena, pero sucede eso, efectivamente, ¿no? Parece mentira, el terraplanismo, ya en la Edad Media era Un una montón cosa de cosas ya, ¿no? inadmisible. Y sin embargo, de golpe, en tiempos en que ya uno con sus propios ojos puede ver la esfericidad de la Tierra, eso no es nada. En aquellos tiempos de los Ptolomeos, digo los Ptolomeos porque los Ptolomeos calcularon el diámetro de la Tierra, bueno, así que sabían que era una esfera, pero no podían verla. Hoy podemos verla y resolvemos no creer, ni siquiera en lo que vemos. Usted me dirá, hacemos bien en no creer en lo que vemos, porque después de todo el cielo no es celeste, sino que en realidad, etc. Bueno, acá no pasa por ahí, no pasa por la desconfianza en nuestros sentidos, sino que pasa por decisiones personales que para algunos toman el valor de demostraciones popperianas. Y eso tiene que ver con la locura. Si nadie que no esté un poco loco puede creer esas cosas. Y esto además invalida la posibilidad de un debate. ¿Cómo hace uno para debatir con un tipo que te dice que la Tierra es plana y que rechaza cualquier demostración, y hay más o menos 50? Bueno, nada. Entonces, bueno, se establece una incomunicación. Y desaparece lo que inventaron los griegos. Los griegos inventaron el pensamiento que consiste en oponerse con razones mejores. Alguien presenta una cosmología y otro tipo aparece y presenta otra con objeciones y con mejoras. Y esta dialéctica permite ir mejorando nuestra idea del mundo. Bueno, con estos tipos no existe eso. Ni con los terraplanistas, ni con todos sus socios actuales. Ahora sí, quería dejar terminarlo por una cuestión de que ya con esta expresión, más allá de que en otros videos habla acá, ¿no?, de los terraplanistas, Dolina destroza el pensamiento terraplanista de Gastón Paus. Acá tuvo, más que la venganza será terrible, yo diría la vergüenza será terrible, porque se ha metido hasta con cuestiones que no debería, ¿no? Una especie como hizo el enano Feynman. Pero básicamente, salvo que tenga alguna perlita especial que Fede quiera que escuchemos, es más interesante abordar la charla en Filonews por varias cuestiones, en las cuales creo que está equivocado en casi todas las que acaba de decir, porque acá después de todo me quedo con algo. Él dice que no se puede debatir con un terraplanista, pero nunca lo hizo, por lo tanto, ¿cómo puede afirmar algo sin haberlo experimentado? Y la propuesta es esa, Alejandro. Nosotros estamos dispuestos a debatir, no con un heliocentrista, sino de ciencia, y podemos hablar de las cuestiones que confirman que la Tierra es plana y estacionaria. Ahora sí abro la mesa y cada uno... Yo no voy a hablar de lo que dijo, voy a hablar de lo que dice en sí como argumento. ¿Puedo decir que él dijo que no tenía una opinión formada y hace un desarrollo de 2 minutos a posterior? Es decir, no lo sé, dice, pero si me preguntás, ¿para qué me invitan si sabe cómo me pongo, no? Dice no lo sé, y después hace un desarrollo, por supuesto, que ya sabemos los argumentos que vamos a contestar quizás, y vas a tener que retroceder el video porque cada 10 segundos hay una cosa para decir. Pero ahí volvemos a lo mismo. Un sujeto contradictorio con lo que dice y lo que su cuerpo expresa y lo que hace 2 segundos después.
No tenía una opinión formada y hace un desarrollo de 5 minutos después diciendo que no se puede y habla hasta del pensamiento griego y habla de, bueno, equivocándose nombres, ¿no? Y, en fin, yo creo que eso es interesante para ver otra vez a quién estamos analizando, ¿eh? Al menos desde la personalidad. A alguien que se pone una máscara delante, humilde, y después dice y sale, ¿no? Porque primero ya puse las bases, ¿no? Es como cuando alguien dice, lo he hecho en muchas entrevistas, mi humilde opinión es, no, maestro, si usted está opinando ya no es humilde, ya emergió, lo siento. Dani, Sí. ¿sabés qué es interesante en esa parte que vos destacaste? Que cuando él dice, no lo sé, es el primer momento en que está diciendo la verdad. No lo sé. Pero como queda un espacio, hay que rellenarlo. ¿Y quién lo rellena? ¿Lo rellena él? No, lo rellena las premisas, el otro, lo dado por el otro. Y salta diciendo, encima al final termina diciendo el ejemplo de los griegos, que ponían una cosmovisión, el otro ponía otra, que se contrapone. Y que esta es la Pero cosmología de los griegos, disculpe, señor Sí, sí, Alejandro Dolina. Pero Iru, lo que dice, que se contrapone, pero lo mejora. Ujú. Pero se contrapone, ¿cómo va a mejorar a lo otro si se está contraponiendo? O sea, pero como son los griegos y están allá arriba, ¿sí? Porque todos venimos de los griegos, porque fundaron la forma de pensar, nosotros estamos repitiendo lo mismo. No, pero no se puede hablar con estos tipos. ¿Y cómo hacían los griegos para hablar entre ellos? Uno venía y le decía, che, la Tierra es plana. El otro le decía, che, la Tierra es esférica. Y se agarraban a palazo a ver quién ganaba. Votaban, Sí, hacían una y permiso, convención. acá, Dale, Fede, para adelante. cuando se habla de los griegos, y acá cito a Berdyaev, hay algo que nosotros ya no podemos volver a esa ingenuidad de la época de los griegos, porque tenemos de por medio el cristianismo. Berdyaev criticaba mucho esta duplicidad que nace a partir del Renacimiento, ¿no? Este desdoblamiento del ímpetu profano, pero de la herencia cristiana. La disociación que la conciencia cristiana establece en el espíritu del hombre entre la vida terrena y lo eterno no va a poder ser superado nunca más. O sea, en el estado de ánimo del griego, ese abordaje de la naturaleza, nosotros ya no lo podemos hacer, lamentablemente. Entonces, bueno, ¿qué querés? ¿Volver a la época clásica? Bueno, sí, fenómeno, pero acordate que de por medio tenemos un montón de intereses. Bueno, ahí se podría hablar, qué sé yo, de las cruzadas, del interés de la fe y del dinero, de cómo los jesuitas de algún modo prefirieron el fanático al razonador, porque es más fácil tener un soldado fanático que alguien que razone. Y ahí está la idea de la sotana que está encubierta por un delantal científico, etc. No, y totalmente. Nosotros ya no podemos volver al estado clásico del griego. No, totalmente. Y nuevamente, pero esto para que quede on the record. O sea, nuevamente, la cosmología griega es esta que ustedes están viendo en pantalla, donde se asumía, se imaginaba un universo cerrado y pequeño, en donde los griegos, justamente como grandes pensadores, no creo que fuesen tan tontos de pensar que podían vivir pegados a una pelota, sobre todo porque en ese momento ni siquiera se tenía el concepto de gravedad, o sea, porque ni siquiera tenías el pensamiento imaginativo como para justificarte vos pegado en una pelota. O sea, ni siquiera eso, o sea, recién ahí podríamos estar citando a Arquímedes, ¿no? Primero, punto número 1. Punto número 2, esta es la cosmovisión de los griegos, o sea, era una cuestión muy chica, cerrada. Vamos a creer en lo que dicen los libros, ¿sí? Lógicamente, en donde la esfera era este volumen, este cuerpo perfecto diseñado por un Dios perfecto, donde el hombre y la mujer eran el diseño más elevado, y ellos vivían en la figura más perfecta, que era el círculo. De Dani Márquez, eso lo conoce y lo ha descrito muy bien. Pero dejemos de repetir esta tontería, o critiquémosle también a los griegos, que eran muy buenos pensadores, pero que pensaban a su vez que había un tipo que con el dedo disparaba rayos. No, eso es mitología. Ah, eso es mitología. Y no te aprendiste la cosmología. La cosmología la tomás con... No, porque si no vamos a empezar a criticar y vamos a empezar a tomar las cosas como son. Entonces, repito, doy mi veredicto sobre este tema y abro la mesa nuevamente.
Los griegos no conocían la gravedad, los griegos nunca propusieron ninguna fuerza imaginaria como tal y por lo tanto no había ningún solo indicio de que grandes pensadores como ellos pudieran pensar una tontería de estar pegados a la parte externa de una pelota, muchacho. No sé si mi razonamiento es lógico o no, pero Sí. arranquemos por ahí, Sí. porque nunca hablan de la gravedad de los griegos. No, de hecho, el único que se puede llegar a citar, pero volvemos a lo mismo. Bueno, pero sus estudios están perdidos y ese cita de otro, que cita otro, que cita otro, es Aristarco de Samos. De todas maneras, ver el directo de Martín Noé con el sociólogo Rafael Currao en Sociología Mitológica y verán que cuando se habla de las esferas de los griegos, se habla de el lugar donde se ubicaba, es decir, una esfera de influencia, no que los planetas eran esféricos. Ellos decían que era una esfera de influencia donde se ubicaba el Planaos. Entonces hablamos desde el lugar topocéntrico, sea como usted lo quiere imaginar en este momento. No que el elemento que está girando ahí como una estrella, como un elemento ahí, era esférico, sino que estaba ubicado en una esfera de influencia, luna, bla, 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 bla. Y déjame decir este solo dato. Primero, Eratóstenes, lo cual algunos lo citan como un griego, pero en realidad se habla que era egipcio. También se habla como que era egipcio. Es más, en alguna que otra charla universitaria escuché decir algo bastante, con lo cual concuerdo, poner en duda la figura de Eratóstenes como tal y hablar de la era de Tot, como bien una vez llegué yo a la conclusión a través de la codificación de los nombres, porque Tot representaba el dios de los cálculos, la matemática, el pensamiento, la razón para los egipcios. Segundo, no hay ningún solo registro de que ese tipo fuese el director de la Biblioteca de Alejandría. Eso es totalmente un invento. Incluso de ahí también surge esta idea de haber contratado a un camellero, a un ejército con pasos firmes para sacar la distancia entre Siena y Alejandría y toda la historia que cualquier terraplanista conoce. 10 veces mejor que incluso el propio Alejandro Dolina, básicamente. Y cierro con esto. Alejandro confunde a Ptolomeo con Eratóstenes. Exactamente. Hay que decirle. Hay que decirlo. Sí. Y ya Estrabón hablaba de una isla, la Tierra como una isla. Exactamente, por eso ese diseño de cosmología que yo mostraba. Pero cierro con esto. Si nos tenemos que ceñir a lo científico, por así decirlo, utilizando la parte arqueológica del asunto, el único registro que no haya sido interpretativo en términos de algún libro escrito por ellos, pero que es un mecanismo que se dice que perteneció a los griegos, que fue encontrado en la modernidad, y eso sí es verdad, por una expedición que estaban siguiendo un tesoro romano perdido, hundido en un barco, y que se dice que incluso podía haber pertenecido al propio Arquímedes, es esto que está aquí, y es el mecanismo de Antiquitera. Y hay muchos documentales acerca del mecanismo de Antiquitera, ¿no? Que acá se dice la ciencia en la antigua Grecia, lo dice Wikipedia, Alejandro, y se considera que es el primer dispositivo de mecanismo computarizado, automatizado de la antigüedad, por así decirlo. No estoy hablando de mecanismos para cultivar o para cosechar, no estoy hablando de cálculo astronómico. Y este mecanismo deja en claro que al menos los griegos sostenían en una observación sobre un círculo plano donde el cielo era abovedado y la Tierra era estacionaria. Por ejemplo, lo dejo como base por si no conocían el dato. Ahora sí, perdón si tomé el micrófono mucho tiempo. A mí me parece que es fundamental la intervención de Fede cuando él dice, cuidado que en el medio nos interpeló otra cosmovisión diferente. Digo, porque es fácil hacer saltos lógicos. Incluso si ustedes prestan atención y estudian un poquito cómo se hacen las películas de época, fíjense la gente que trabaja ahí. ¿Saben lo difícil que es recrear una cosmovisión y que tenga sentido? Es muy complicado, podés pisar el palito muy rápidamente, incluso hasta con una palabra. Y después salen los especialistas y dicen esa palabra no fue usada hasta tal. Es decir, recrear e imaginar una cosmovisión es muy complejo. Y que nuestras mentes sean simples no significa que la realidad lo sea. Entonces es importante tener en cuenta esto que dice Fede, este agregado de cuidado que en el medio sucedieron cosas. Y nosotros somos producto de todas esas cuestiones políticas que fue generando los cambios de cosmovisiones.
somos el fruto de eso. Sí, sí. Recomiendo muchísimo el cuento de Borges, Tlön Uqbar Orbis Tertius, en el que toda una sociedad se impone la empresa de inventar un país, de escribirlo en las enciclopedias y prácticamente llevarlo a la realidad de alguna manera, ¿no? Con sus leyes físicas, su geografía, sus ríos, y era todo un invento. Como decíamos hoy, ¿cuál es la presuposición que se hizo del hombre cuando se crea un sistema cosmológico? Miren si hubiera sido al revés, es decir, si hubiéramos sabido desde siempre que la Tierra era una esfera y un grupo de personas de la nada decía, no, vamos a divulgar la idea de que es plana. ¿Por qué? Porque si es una esfera, y si realmente fuera una esfera, va a haber un vaciamiento espiritual, va a haber otro tipo de respuestas, va a haber otro tipo de búsquedas. En cambio, si seguimos estando en un lugar un poco desconocido, que pudo haber sido por y para nosotros, vamos a educar a las generaciones que vienen en valores distintos. Y creo que perdimos muchísimos siglos con esto. Bueno, obviamente, y de hecho ahí el propio Dolina en un momento hablaba de que era síntoma de locura, obviamente hoy sostener, yo creo que justamente un síntoma de locura es sostener algo que no se puede experimentar, porque nuevamente dice algo que es totalmente falaz, o al menos no lo aclara, y es el otro ítem. Hoy en día con nuestros ojos podemos ver la curvatura, te dice, y claro, debería aclarar, en un televisor, señor Dolina. Usted la ve en un televisor como ve la película Gravity o como ve los monstruos de Star Trek o de Star Wars, porque en realidad no hay diferencia entre el hombre griego y el hombre moderno, salvo en cuestiones tecnológicas, que entiendo que Dolina, sabiendo mucho de política y de historia, me cuesta creer que no considere que pueda haber una tapadera llamada conspiración o lo que ustedes quieran. Desconocerá los inicios de las agencias espaciales como la NASA, no lo sé, o sea, no pondrá jamás en duda ningún tipo, no conocerá el proyecto Blue Beam, pero por una cuestión del propio Wernher von Braun, hablando de un engaño masivo con respecto a una falsa invasión, bueno, un montón de etcétera, pero él dice que hoy en día se puede ver la curvatura, no, se la podrás ver en televisión, pero usted no la ha experimentado, y no creo que la pueda experimentar para mí porque no existe, y aparentemente lo que es ese turismo civil espacial que llega a los 100 kilómetros de altura, todavía sigue mostrando un gran círculo, producto del límite de la visual y cómo se comporta un lente convexo, sea la cámara o sea el ojo humano, pero nadie vio la curvatura. Y ni hablar de la rotación terrestre, porque entonces Dolina debería hacer un acto de sincericidio y analizar todos esos experimentos que hemos citado y de última llegar a una conclusión como tuvo que hacer la propia academia a través de un Edwin Hubble, en el que decir, miren, por favor, no me molesten más con esta cuestión de si la Tierra rota o no rota alrededor del Sol o se mueve en el espacio. Vamos a decidir en un consenso filosófico que a nosotros nos parece demasiada responsabilidad asumir que somos el centro. Sí, y la parte molesta de con estos tipos no se puede hablar. Bueno, la mala noticia es que sí se puede hablar y en términos incluso hasta muy estimulantes. En el video de Gastón Paul, él decía algo así como, para estos tipos, por nosotros, ¿cómo se transmite un partido del otro lado del mundo? Listo, ya que se pueda, es prueba de que, bueno, paciencia porque hay respuestas para todo. Y la invitación es justamente porque es muy estimulante el aprender cómo funciona todo eso que usted piensa que no podría funcionar en un plan. Ese es el punto, Fede. Realmente desconoces a Dolina cuando ataca, ni siquiera se puede decir que ataque, cuando esboza argumentaciones por lo cual los terraplanistas son unos sonsos, unos tontos. O sea, realmente no parece una persona, un pensador. No, hay una serie de contradicciones muy, muy jodidas. En un momento menciona algo bueno de la astrología, vos podés decir cualquier cosa. Claro, y de la distancia al Sol también podés decir cualquier cosa. Yo no conozco todavía el tipo que fue a chequear la distancia al Sol. De hecho, por las propias características de su modelo, nadie podría, de hecho, tomar esa medida jamás. Entonces, hablando de tirar fruta, Alejandro, usted es un gran tirador de fruta. ¿Sí? Porque qué pasa es lo que decía el doc de
estas contradicciones que uno va encontrando. Yo no te puedo decir nada de la verdad, pero... Y empieza a rellenar con lo que sería falopa cultural, pero digamos... es eso, es un relleno cultural, pero que no tiene nada que ver con lo que está diciendo o lo que predica de la ciencia realmente. Ese es un bagaje cultural que, mirá, te puedo tirar un nombre, otro nombre, una fecha, si querés. Y con eso voy armando este relato y te puedo convencer de que Racing salió campeón. Armando toda esa articulación de falopa cultural. Y ahí es donde aparece lo de ser original, que es... Ahí vos detectás, por ejemplo, cuando vos aparecés con lo de la Tierra plana y te dicen, es obvio que es redonda. Y lo real es que no es obvio. Si no te lo decía la senio, no era un carajo de obvio. Es decir, la evidencia no está siendo evidente. ¿Sí? Entonces, incluso si vas a la definición de obviar no es algo que es tan evidente que no se discute. Obviar es paso de alto algo que no me conviene. Eso es obviar, eso es lo obvio. Pasarlo de alto porque no conviene, no porque es re evidente. De hecho, no es un carajo de evidente y te lo tienen que explicar la senio, que estás dado vuelta y no lo entendés, ¿sí? Porque no es obvio nada. Entonces, hablando de tirar fruta, asúmase que sí estoy tirando fruta y la única parte que es verdad es lo que dije al principio. No sé. Sigamos con el mono, analizando al error del mono. Mirá, no solamente no entiendo por qué se ríe todavía Gastón Urclé, no me pareció gracioso, me pareció demasiado profundo lo que dijo Lole. Es que por eso me río. Nah, ya sé. A ver, si me hace elegir a escucharlo a Dolina, conociéndolo a Lole, yo me quedo escuchándolo a Lole. No, yo también. Ahí está el punto. Lo dijo más que claro. Porque mientras voy leyendo el chat y veo que algunos dicen, me cuesta seguirlo. Bueno, si te cuesta seguirnos, escuchalo a Lole y ahí vas a entender por dónde viene el análisis, la lectura, la interpretación. Totalmente. Y de hecho ya te digo, no solamente que coincido en todo lo que está diciendo el propio Lole, pero también es esta cuestión en la que estoy tratando de recordar, porque me sacó de la cancha, me puso en offside con toda esa explicación que dio, y que tiene que ver con esto. Habló con José Edelstein, que le consulte a José Edelstein qué opina su compañero de la obviedad de una Tierra esférica rotando alrededor del Sol, cuando nosotros arrancamos últimamente muchas de nuestras charlas diciendo, miren que hasta un astrofísico, o un físico teórico, perdón, como Andrés Gomberov, tiene que reconocer que para hablar de curvatura primero te tiene que hablar de planicie, y que en realidad todos los que estamos aquí experimentando este mundo no podemos salir de la confirmación para nuestros sentidos y nuestra empiria de que la Tierra es plana y estacionaria. Ahora, bueno, vamos a poner la prueba con mecanismo, etcétera, etcétera. Esta idea de es recontra obvio que la Tierra es una esfera, es como dice Lole, ¿no? Te lo tuvo que explicar la senio, y la senio se lo tuvo que explicar otra senio, porque ella misma fue un niño que también no tenía ni siquiera ninguna evidencia de eso. Y entonces ahí te das cuenta que es simplemente una transición de carácter educativo que jamás se puso a prueba. Se aceptó. Perdón, pero para decirlo más claro, ¿no? ¿Más claro todavía? Sí. Ahí, cuando vos decís, che, bueno, pero la Tierra podría ser plana. No, obvio que... En esa reacción, vos a lo que voy es, detectás, al justamente no ser algo obvio, pero el tipo igual reacciona así, te das cuenta que no está respondiendo él realmente, sino el bagaje cultural, la falopa cultural, el programa, ¿sí? Está grabado en el subconsciente desde niño. Entonces ahí voy con que no está respondiendo el tipo realmente. No, el sujeto heliocéntrico, está respondiendo el sujeto heliocéntrico con todo su software precargado. Lógicamente, adelante, Rafa.
Mira, a mí me parece que él no es, por supuesto, inocente, y él sabe que hoy por hoy el mayor tabú de la actualidad es el terraplanismo. Y así como él dijo que a Maradona él lo defendía por gente como usted, bueno, Dolina, yo el terraplanismo lo defiendo por gente como usted. A mí me han dicho mucha gente que llega a mi canal, no por el terraplanismo, me dicen, che, pero vos podrías hacer lo mismo que haces sin mencionar la Tierra plana. Sí, pero políticamente elijo. Primero porque es plana la Tierra, a ver si queda claro, esto no es una estrategia. Pero después porque si sos realmente un rebelde como él dijo ser, vos tenés que plantearte estas cosas. Entonces, Dolina, por gente como usted defendemos el terraplanismo. Por gente que elige atacarlo porque es el tabú cultural atacarlo. Y a mí me da vergüenza y me decepciona que usted lo haya elegido hacer eso, porque yo creía que usted, frente a los tribunales internacionales, como usted le decía a la señora que llamaba para quejarse de Maradona, ¿dónde está la moral del heliocentrismo, Dolina? Le pregunto a usted. ¿Frente a qué tribunal tenemos que comparecer nosotros los terraplanistas que se nos acusa de ser terroristas, malos tipos, frente a usted? Pero permita que me muera de risa, Dolina, de usted. Permita que me muera de risa. Yo prefiero estar... Sobre todo locos. Yo prefiero estar en esta cordura y en esta locura, Dolina. Permita que me muera de risa de usted y de su tribunal científico. Simplemente eso quería decir. Iru, si podés poner de vuelta la parte del video, porque fue un bastante tiempo, para hablar de los argumentos que él esboza de que un tal Ptolomeo calculó, dijo, no sé qué. Si usted quiere, sí, lo pongo de los otros videos que argumenta un poco más. Díselo, dale, póngalo. Así hablamos sobre los argumentos que él, diciendo desconocer, opina. Alguien que desconoce no opina, como dice la gente. Yo no opino de lo que no sé, pero él sí opina. En definitiva, por algo, tantas veces viene hablando del mismo. Y le preguntan, el periodista le pregunta sobre el argumento. A ver, ¿qué opina? Y no cita, habiendo más argumentos, o más, si se quiere, personajes o etiquetas, ¿no? Están los anti aquello, los con no sé cuánto, los que creen en los Anunnaki, los que... No cita a los Anunnaki para decir que son unos locos. Totalmente. No cita a los creedores del reptilianismo para decir que son unos locos. No. Porque habla, el tipo le introduce diciendo, hay unos anticiencia, ¿eh? ¿No? Sí. No dice, no habla, dice, el terraplanismo, no le dice eso. Y es más, paradójicamente él cita a Dawkins en una crítica que hace a los terraplanistas, ¿no? Que es, de la escuela darwiniana, un tipo que ha dedicado varios libros a burlarse prácticamente de la existencia de Dios. ¿Con qué aparato filosófico? ¿Con qué moral? No, bueno, pero usted no sé si usted sabía del propio Richard Dawkins, lo puedo poner aquí, en una especie de sincericidio confesatorio, termina diciendo el propio Richard Dawkins que él cree que el ser humano fue creado por una raza alienígena avanzada que modificó genéticamente el ADN, haciendo alusión a esa historia. Sí, la tengo acá, después la voy a poner, haciendo alusión a esta historia reptiliana Anunnaki, por ejemplo. Entonces el entrevistador le dice, entonces no es una cuestión de creacionismo, señor Dawkins, es simplemente que usted en desacuerdo quién creó al hombre. O sea, para usted el hombre entonces fue creado, no es producto. Y el tipo dice, no, pero yo cuando hacía alusión a que el hombre fue modificado, sí, el hombre fue modificado por una raza extraterrestre, pero esa raza extraterrestre, así lo dice, no apareció espontáneamente. Fue una raza extraterrestre que se desarrolló bajo la tendencia darwinista, pero en su galaxia. Sí, pero me está... Muy bueno. Es muy bueno. La tengo... Excelente. Totalmente, Darwin de otra galaxia. Bueno, eso lo tengo para poner. Ahora, dicho esto, le dejé yo en su momento un mensaje. Dolina, cuando quieras me llamás a tu programa de radio y te muestro cómo existe el debate con los terraplanistas. Esto fue escrito hace un mes atrás, a lo cual alguien me contestó, no creo que lo haga, está muy grande que para que se le muevan los cimientos, guiño guiño. Ese evidentemente es un terraplanista, Christian Q. En definitiva, entonces digo, paso al siguiente video, no sé cuál me aconsejás,
porque creo que se repite, obviamente, pero ¿cuál me aconsejás vos, Fede, que los viste, para poner en términos de argumentativos? Bueno, ese es interesante, es interesante sobre todo por una intervención que va a hacer Barton al principio, donde dice que estos movimientos a los 2 minutos ya son fascismo. Ok, listo, voy a poner y esto no me quiero olvidar del comentario que quería hacer anteriormente, que fíjate cuando el periodista le dice lo de anticiencias, también le menciona a los anti-experimento pinchazo. Y sin embargo Dolina termina quedándose, no les molestó tanto en términos de salud, le molestó más en términos heliocentristas, porque hace el análisis sobre los anticiencias terraplanistas, no tanto sobre los otros, ¿no? Simplemente lo dejo ahí como un comentario. O sea que hay algo que a Alejandro le duele profundamente y ahora le va a quedar hasta el resto de su encarnación, porque esto ya no se le va más. Es más, como un ejercicio saludable, debería debatir con alguno de nosotros. Debería debatir con alguno de nosotros, para sanar la herida, aunque sea. Sí, y no es que no queremos ver lo evidente, porque queremos ser como la atención de la fiesta. Es que vimos que lo que parecía evidente no es, y por eso la invitación, ¿no? A rever todo. Exactamente. Conocemos muy bien de qué va. Personas hablando de terraplanismo. Es increíble que en tiempos de misiones no tripuladas a Marte, de la construcción de telescopios que nos envían imágenes de los lugares más recónditos de la galaxia, etcétera, haya gente que vuelve tantos siglos atrás con estas extrañas hipótesis. Se queja amargamente Daniel Ángel Tadei. La Tierra tiene una geometría característica denominada geodésica, muy similar a una esfera, pero achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. Lo que sí es plano, dice Tadei, es el caparazón de la tortuga gigante que la sostiene. No, señor, no es serio. Puede ser. Ahí se han, en el Destape, han criticado muchísimo a Eduardo Feynman, Sí. porque a su vez Feynman criticó a Gastón Pauls. Sí, Porque ahora Gastón- están con este tema. Claro, Gastón Pauls se ha hecho tierraplanista y dice algo así como el periodista ultramacrista Eduardo Feynman, con su habitual intolerancia, si todavía no empezó la noticia, para los que piensan distinto que él. O sea, el terraplanista es un tipo que piensa distinto que vos. Bla, 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 dijo, que no sé lo que ha dicho, que está mal, no sé qué. Sí. Bueno, yo no estoy seguro de que sea muy sano pensar en términos terraplanísticos, ¿no? Los argumentos de Paul no lo conozco, si hubiera. Pero él Sí, dice, no- él dice que creo que creo, no lo sé, ¿no? O decía ahí donde lo Ayer leí. leímos algo en algún medio de... Sí, que- creo que decía que a Galileo Galilei lo habían perseguido por pensar distinto. Y que entonces él pensaba distinto, y que un día había visto que Barack Obama se ponía muy nervioso cuando hablaba del terraplanismo. Entonces eso le hizo conjeturar que había una conspiración detrás de esa molestia de Obama, ¿no? Bueno, y que entonces, esos son, digamos, sus argumentos. No, Poné pausa, no, Eru. no digo nada, Poné dale. pausa porque es el mismo comportamiento. Yo no sé cuáles son los argumentos de Gastón Pauls, porque me empiezo a calentar, bien argento que soy, igual que el señor Dolina. Y sin embargo, segundo después empiezo a decir, porque él dijo, bla, mentira, Alejandro, te pusiste a ver todo el video de Gastón Pauls, lo miraste con un detalle, con un dolor adentro, porque decís, yo no sé cuál es el argumento, pero él dijo y ¿Por qué te empieza a reís, decir Landucci? todo. Y empieza a decir todo lo que dijo Gastón, porque lo dijo en la televisión, y detallar tal cual como lo dijo, y sigue un relato, porque sí lo viste. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué llegar a una edad donde te automentís, te autoengañás, para no querer ver eso, que si no conoces los argumentos, entonces ¿cómo vas a refutar algo que no conoces? Hasta el propio argumento te contradice, que segundo después, como Galileo fue, que también es un mito, ¿sí? Que también es un mito, dicho por la propia oficialidad, el mito de Galileo que fue condenado, qué sé yo. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos otro segundo video de Alejandro donde dice una cosa y hace otra. Y no solo, la detalla. ¿Por qué quiere decir que sí lo viste? Y si no conoces los argumentos, vuelvo a decir, entonces no opines, porque ese no es el pensamiento científico que vos decís. Porque para que precisamente estar en el pensamiento científico tenés que saber el elemento, el argumento que estás derribando,
que sea falsable y derribarlo con argumentos, no con opiniones. De hecho, te diría hasta con Calmate, hechos, Dani, ¿no? calmate. Opiniones, justamente, opiniones varias, hechos sagrados, ¿no? Y para este caso podría decirse que esos hechos tienen que estar basados en la naturaleza propiamente, ¿no? Podés utilizar el instrumental científico de tu preferencia para ver la curvatura. Alejandro, doctor, iba a decir algo usted. Estamos todos esperando No, igualmente. iba. Perdón, estamos todos de Sí. acuerdo que estamos esperando el comentario de Lole, pero que está bien, él puede hacer uno cada 10 minutos porque tiene que elaborarlo y cuesta, ¿eh? Cuesta. No, estaba diciéndole que se calme a Dani porque si no, es que ya sabemos que Dolina está volviendo a repetir lo mismo que en el video anterior y Dani se enoja. Con Ahora, sus hay una razones, cosa- por supuesto. Esto fue hace Pero 2 años, recordemos, perdón. quiero recalcar. Te fue hace 2 años. Ya te dejo, pero a esto me refería. El video de Filo News es de hace un mes. Y él dice no conocer, no saber, pero sin embargo ya desde hacía 2 años venía hablando varias veces sobre el tema, ¿eh? Así que otra hipocresía más. Adelante. Ahora. Perdón, acá, no estaba el doc, porque- estaba el doc. Ah, perdón, pensé que había terminado. No, que siga Rafa, Listo, Adelante, dale, Rafa. dale. Quería decir esto, porque acá ni siquiera estamos haciendo la matriz, ¿no? de contraste. Pero sí decir que esto me lo dijo un gran artista al que yo quiero mucho, y creo que muchos de ustedes también, que para saber deformar, primero hay que formar, ¿eh? Hay que saber formar. Entonces, este hombre de paja que acaba de crear Dolina, ya casi veo malintención, porque conoce algunos argumentos, y lo único que hizo fue, arteramente desde mi punto de vista, sacar muchísimos argumentos y poner una lógica caricaturesca. Es decir, generó un hombre de paja en Gastón Pauls que si te lo pones a escuchar seriamente, estoy seguro que al menos te hará reflexionar. Yo no sé cuál será la forma de la Tierra, pero qué interesante es escuchar a alguien que dice que en el colegio te dan las respuestas a preguntas que todavía no te hiciste. Entonces, lo que está haciendo acá es conocer el argumento, como bien dice Dani, y deformarlo de forma artera. Entonces, me parece que eso está de más. Me parece, en este caso. Y a lo que vos decís, Rafa, mira, totalmente de acuerdo, pienso exactamente lo mismo que lo que acabas de decir y agrego otra cosa más, que no es menor, pero es sutil. Y acá viene el coste político, te podría llegar a decir. Sano, dice. El tipo sale a mencionar a otro periodista que dice, Eduardo Feynman, ultramacrista, no sé qué, claro, porque él está de la vereda de enfrente de la política argentina, de la grieta que se habla, ¿sí? Y fíjate que se traba al hablar porque tiene que salir a defender la crítica que hace su propio opositor. Es decir, dos dualidades se unen frente a alguien que piensa y plantea algo diferente. Una tercera opción. Ojo con eso. Para los del ámbito argentino van a entender por qué lo digo. Y no debemos Quizás desconocer. escuchen de afuera, no tanto. No, esto quería decir. Él dice, yo no sé si es sano. Volvemos a la frase de hoy en la que usted defendió a Dolina. ¿Dónde está el reservorio moral o de la salud del mundo decir qué es sano y qué no es sano para pensar u opinar? Porque él ya te pone en un lugar de loco, en un video más cercano, y enfermo. ¿Sí? Porque si no es sano, por ende, entonces podríamos decir que estás enfermo. Nuevamente patologizando una idea y un pensamiento. Como que el pensamiento y las ideas tienen patologías, ¿sí? Como que ese pensamiento es de enfermo, de alguien que tiene problemas, ¿sí? No es alguien que piensa distinto. Es decir, no es, insisto, una opinión de alguien que, bueno, no está de acuerdo. No. Tiene una intención, una gran intención. Y como tal, no vamos. Yo, en mi caso particular, habla Dani Márquez en este momento. Digo porque el resto lo saco. Yo no voy a aflojar en términos de mi opinión respecto a lo que él hace, porque hay una intención detrás. Y eso en argentino, en argentum, en la boca se llama mala leche. La mala leche, ¿sí?, no es lo mismo que una opinión diciendo, bueno, estos sujetos son unos ignorantes. No. Acá vos estás patologizando y ya en dos oportunidades, uno de salud y otro de mentalidad, salud mental y salud física, podríamos decir, hacia aquellos que tienen una opinión formada, distinta, y que le vuelvo a contar, señor Alejandro,
Yo no nací de un repollo. Yo fui a la escuela como usted, aprendí también en la escuela, me enseñó en la escuela, fui a escuela técnica, fui a una ingeniería, etcétera, etcétera. Nosotros también nacimos en el mismo sistema, pero decidimos por voluntad no seguirlo o introducir y conocer de qué se trataba. Continuamos con el video. Vamos. No digo nada, cada uno piensa lo que quiera, pero nada más que ahí, ahí termina mi sujeción. Cada uno piensa lo que quiera, pero no es que el pensamiento de cada uno valga igual, No, así no es. No, Un tipo que un día vio que Obama se ponía nervioso y conjeturó que la Tierra era plana, no sé. Porque dejó de hacer muchas cosas que debería haber hecho. Claro. Acá pongo yo pausa, ¿no? Usted está conjeturando sobre lo que conjeturó Gastón Pauls, a sabiendo, ¿no?, que es totalmente erróneo, porque nadie puede pensar que puede existir la excepción, sí, pero vamos, Gastón Pauls no es ningún sonso, y a lo que vamos es que si usted vio eso y hizo la investigación por dolor, tal vez como sugiere Dani Márquez, usted sabrá que no fue, eso fue, y aparte él lo aclara, eso fue el disparador, eso fue algo que le llamó la atención, pero eso fue el puntapié inicial para empezar a cuestionar la forma esférica de la Tierra e ir haciendo indagaciones. ¿Y sabe lo que hizo Gastón Pauls que usted no hizo, señor Dolina? Invitó a un terraplanista a su programa de radio para sacarse algunas dudas al respecto. En ese caso fui yo. Incluso fui 2 veces a su programa de radio. Es un buen ejercicio, ¿no? Perdón, a mí hay algo que de todo, o sea, me gustaría estar con cámara porque gesticulo con las manos. No, pero usted bueno, es el oráculo, maestro. Cuando se activa su se rompió micrófono, y ya todos fue. se callan. La cuestión es, cuando veo estas, que suelen ser, bueno, uno era Darío Zeta, esa chica de España, puede cambiar la cara, ¿no? Pero es más o menos siempre lo mismo. Y digamos, en ningún momento nadie me ofrece, porque se llenan la boca de ciencia, de qué es y qué no es. Y en ningún momento nadie nos viene a los terraplanistas con la evidencia que nos cierre el culo para siempre, ¿sí? Sino que termina siendo esto, Dolina, o sea, a lo que ves, si la NASA necesita que Dolina salga a tirarle mugre a Gastón Pauls, o sea, tiene los papeles muy flojos, ¿me explico? O sea, son esfuerzos muy berretas por denigrar una conversación honesta, de preguntas honestas, y me parece algo muy barato, muy medio pelo, esto de ponerse a hablar de Gastón Pauls, ¿sí? O sea, si realmente la NASA necesita que Dolina le salga a tirar mugre a Gastón Pauls, es porque están en pija, están en bolas. Están en bolas. Tranquilo, Dani Márquez, que va a explotar. Yo lo que creo adivinar también. No, me que río. No, por eso esa yo también. opinión que debe estar de Gastón Pauls, la está orientando ese rumbo del pensamiento que él va a esbozar ahí sobre Gastón Pauls, lo va a tratar de hacer encajar en un corpus que él ya tiene diseñado hace un tiempo, y es esta idea de que él no puede respetar a alguien que piensa, porque él está en contra de los que dicen, sí, yo no pienso como los mayas, pero los respeto. Él estéticamente, ¿no? o intelectualmente, para generar esa satisfacción intelectual, dice que él no puede respetar a alguien que tiene un pensamiento retrógrado o que viene a irrumpir lo que se conoce. Entonces, si lo encausa por ahí, y sabemos que incluso en la sociología, en todas las ciencias, hay como un corpus, y cuando aparece algo nuevo tratamos de meterlo a ver dónde encaja, y si no encaja en ningún lado, ¿qué hacemos? Es como cuando uno despliega una barra para completar un formulario y no está lo que uno es y tiene que andar buscando a ver dónde. Generalmente me pasa mucho a mí, en el que nunca soy ninguno de esos cánones. ¿Qué hacemos con el cisne negro? ¿Qué hacemos con J. Tolan? ¿Qué hacemos con las observaciones a larga distancia de cosas que no sé qué eso dónde encaja? Es que ahí, Fede, ¿Dónde está? Ahí, Fede, es lo que yo comentaba anteriormente. O sea, una persona honestamente intelectual que se toma tantas veces el tema del terraplanista, debería hablar con un terraplanista.
Con uno, con otro Sí. y con otro, por lo menos con 3, con 4, para ver más o menos si hay un patrón, en qué se coincide, en qué no, dónde puede estar la cuestión de la propia contraargumentación dentro del propio modelo, como lo tiene la ciencia oficial con un montón de temas. Pero quiero decir, debería ser lo que hizo Gastón Pauls. Gastón Pauls en su momento a mí me llamó porque, ¿sabés lo que me dijo? ¿Sabés? Él me dijo... Yo particularmente tengo un guión escrito, así, esto fue literal y está grabado, lo sabe Lenny, Dijo, yo tengo un guión escrito donde no sé por qué motivo uno de los personajes se sube, es un guión de ciencia ficción, se sube a un dragón y en ese dragón el personaje ve que la Tierra es plana. Y él empezó a escribir como una película en base a eso. Dice, y al poco tiempo que yo escribí eso, al año, empiezo a escuchar en los medios de comunicación de que había terraplanistas. Y por eso me envió ese mensaje a Facebook. Dice, y por eso me contacto con vos, porque me pasó tu teléfono, un productor de radio no sé qué, no sé cuánto. Eso fue lo que hizo Gastón Pauls. Digo... Es un ejercicio, ¿no? Si te querés, si te querés ahorrar camino, de última hablas con un terraplanista y hasta se le permitiría a Dolina, igual que a tanto... Y se tomó el trabajo y se le permite a Dolina... Pero nosotros, como dice Lole, estamos pidiendo eso. Claro, estamos pidiendo eso, digo. Y se le permite a Dolina que se justifique como hacen algunos locutores o algunos periodistas diciendo yo no soy terraplanista, pero quiero hablar con uno. Y cuando termina la nota, después que el terraplanista se fue del aire, volvés a reconfirmar. No soy terraplanista, pero me pareció un delirio, me pareció interesante esta charla que tuve con este terraplanista. Mira, Diego, me gustaría decir un par de cosas. La primera, que a Dolina le sorprendería si se pudiese prender la camarita de todos los que están en el chat, creo que vería más de una cara conocida. Todos los que estamos en este movimiento sabemos que hay muchos terraplanistas de closet, muchos terraplanistas de nickname. A mí me consta, me llegan audios de gente muy preparada, médicos, ingenieros. Che, ¿querés salir al aire? No, bueno. ¿Sabes por qué? Porque acá hay que tener voluntad y hay que tener huevos. Entonces, lo que vos estás viendo, Alejandro, es tipos que primero cumplen en esos requisitos. Y por otra parte, lo que también quería decir es que es muy aburrido. Nosotros hicimos esta sección pensando que íbamos a encontrar mucha variedad y habíamos pensado muchas etiquetas diferentes para los sujetos de estudio, pero termina siendo todos iguales. ¿Y sabes qué? Cuando hablamos, cuando yo hablo en mi canal es muy diferente a lo que habla Dani en el suyo, incluso es diferente a lo que se habla en NUR, y por eso son ricas las interacciones. Ahora, ustedes, los detractores feroces, son todos iguales, y me aburre un poco eso. Y él, que ha sido siempre un tipo muy original, me apena que caiga en esa masa boba que repite igual. Eso es para revisar. Al menos me gustaría que le dé un toque poético, diferente. No decir las mismas lanzadas que dice la fabricadora de mermeladas o Darío Z. Eso hasta por una cuestión estética lo digo, porque yo le valoro mucho su cuestión estética y a mí su forma de expresar de este tema incluso hasta me aburre. Pero eso quería remarcar, que al menos de nosotros vas a escuchar cosas diferentes, no siempre lo mismo. Bueno, si quieren le doy un poquito más de play, dado que el directo se hizo largo, lo voy a cortar obviamente, pero esta segunda parte que es más sobre los argumentos del propio Dolina, hasta ahora nada, hizo un hombre de paja utilizando a Gastón Pauls. Vamos a ver si en los próximos 4 minutos esboza algún que otro argumento. Lo dejo de corrido y hagan el ejercicio de anotar si quieren, como para hacer un análisis al final y que no se haga tan trabado, salvo que haya algo muy puntual y levanten la mano. El propio Lole tiene la potestad de activar el micrófono, dado que no tiene cámara para levantar la mano. Preguntar por ejemplo, ¿nunca pensó que cómo se puede transmitir una pelea por el título mundial desde Japón si es que la Tierra es plana? O sea, ¿qué pasa con los satélites? ¿Alrededor de qué dan vuelta? En línea recta. Y además, lo curioso es que Galileo fue perseguido por eso. Lo que decía Galileo es que la Tierra se movía. Ahora, ¿cuál es el movimiento de la Tierra si es plana? ¿Cómo se mueve? ¿Así? O como un disco de... Como el disco de la Casa de la Risa. Claro. Bueno, imagínese, no se trata de discusiones. Hay millones de fotografías del aire. Él dice que nunca salió de la Tierra.
Pero más allá de las personas, digo, corriendo a las personas. No, pero, claro. digo, ponerse a discutir esto ahora, No. me parece que no hay lugar. En general, estos movimientos, a los 2 minutos son fascismo. ¿Por Sí, qué? claro. A los 2 minutos son fascismo. Y además, no solo eso, creo que en los medios de comunicación, todas estas minorías delirantes están sobre representadas. Entonces obtienen una caja de resonancia que no es tampoco real en términos cuantitativos. Pregúntele a todos los tipos que están hablando sobre este tema si saben quién es Richard Dawkins. Bueno, es un científico que ha dedicado su vida justamente a evitar que la gente piense estas cosas y enseñarle, o quién es Popper, que ha inventado el concepto de demarcación para establecer qué cosa es la ciencia y qué cosa es hablar macana. Hay que cuidarse un poco, ¿no? Por eso. Hay que cuidarse un poco. Son épocas difíciles. Pero además es violento. Si vos querés terminar con el hambre, como yo creo que se quiere, la ciencia te puede ayudar mucho. Pero si vos a la ciencia la despreciás y no te das cuenta que esto ha sido demostrado 500.000 veces y no voy a gastar saliva en ni una. No, pero a eso me refiero, Dejémonos de porque bromar. es violento llamar a un científico o medio de comunicación, cuando lo llama, que es nunca, para que explique por qué la Tierra no es plana. Claro. Solo lo llaman para explicar que la Tierra no es plana. Ahora, los 500 años anteriores no lo llamaron. Y entonces, esas minorías delirantes están sobre representadas. Ahora mismo nosotros, haciéndonos eco de un delirio. Yo digo mañana que el puerco espín en verdad es un ser humano. Sí, y voy a tener que venir a Esto preguntar. da gracia, pero hay cosas que no dan gracia. Aparece alguien y dice, estaba pensando en mi cuñado. Le tuve que poner pausa porque se me vino a la cabeza la frase de Javi Pobes cuando le dice a Quantum Fracture. Y Quantum Fracture agarra y le dice, bueno, yo mañana podría decir que hay un dragón en la estratosfera. Y Javi Pobes lo interrumpe y le dice, mira, no es muy inteligente. Si decís eso vas a quedar como un boludo porque para demostrar algo así vas a tener que llevar vos mismo un dragón y colocarlo en la estratosfera. La del puerco espín. No comparemos pera con diamante, ¿me entendés? O sea, no digas eso. Porque demostrar que un puerco espín hace lo que vos decís no es lo mismo que demostrar que el agua no se curva y que el horizonte Hay está Hay algo más ridículo que lo del puerco espín, que es, o cuerpo espín, a veces tengo dislexia y no sé mezclarlo, pero digo, lo de los satélites, dice, pero entonces los satélites, ¿arriba de qué girarían? Eso en términos científicos, ya que quiere que leamos Popper, es un razonamiento extremadamente cómico. Es decir, ¿cuál es el argumento? Los satélites. ¿Cuál es lo que a él lo pone en jaque? No pueden ser plana, porque entonces, ¿arriba de qué girarían? Un genio, Alejandro. O sea, vos sí leíste Popper. Esa es la cuestión. ¿Arriba de qué girarían? Sí, ya está girando. No, y Una además, perlita hermosa. no, dice, No, para. Lo corrijo a Rafa. Dice, ¿arriba de qué orbitarían? No dice arriba de qué giraría, más allá que una órbita es una trayectoria, en este caso circular, o elíptica, pero quiere decir, asume dos cosas. La primera es, ¿y si la Tierra fuese plana, entonces cómo giraría? Dice, y entonces, ¿y los satélites arriba de qué orbitarían? Pará. Ahora sí, Dani, perdón. No, me gusta esta parte de, hay 500.000 pruebas y por supuesto, casi como, no sé si se acuerdan la entrevista del otro día que le hizo Nehru, que hay un periodista que dice, es un caprichoso, es un capricho. Y este señor Alejandro Dolina en este momento es el niño más caprichoso que he visto, porque habla una y otra vez y se pone en un capricho de que, bueno, loco, entonces, y hay 500.000 pruebas, y no te voy a decir ninguna, loco, porque hay 500.000. Decime una, maestro, una prueba. Decime una, porque me hace acordar a Kiko. Vuelvo al Chavo del 8. Eso es muy fácil, decime. Cuando una, Kiko dice, bueno, a ver, decime, no sé, poner 2 más 4. Esa es muy fácil, tráeme una más difícil, porque esa es re fácil, o sea, la Tierra esférica es tan fácil que no quiero decirte ninguna porque hay 500.000. Me hace acordar al gran Kiko, ¿sí? Porque no puede decir ninguno, porque confunde elementos, porque no ha abordado el tema, y encima nos manda a estudiar, lo cual, gracias Alejandro por mandarnos a estudiar, seguiremos haciéndolo. Te agradecemos mucho porque seguiremos estudiando, investigando, averiguando, porque nosotros precisamente somos esos sujetos culturales que nos han quedado, somos aquellos, mira, te voy a citar la caverna de Platón, Alejandro, somos aquellos que vieron que afuera quizás había otra cosa, en ese paradigma cultural, y salieron Excelente. y vinieron a decirles, digo, te cito algo que a vos Excelente. seguramente lo conocés muy bien, y sin embargo vinieron a decirles, quizás erróneamente, quizás no,
a alguien, che, loco, pero fíjate que acá hay unas proyecciones, nada más, ¿no? Como los cielos, como esos satélites, como esas 500.000 pruebas. Pero no te quiero decir ninguna. Y sin embargo vamos a continuar. Y esa es nuestra ejecución. Vamos a seguir investigando y refutándonos a nosotros mismos. No hay un solo día en que nosotros decimos que es plana simplemente porque no hay curvatura y es lo que se percibe. Pero si mañana aparece otra cosmovisión, nosotros tendremos el mismo comportamiento. Voy a citar el ejemplo del doctor Mate en sus originales. Expulsado de de un médico, de un lugar de medicina, ¿sí? De una, no sé cómo se dice, no me acuerdo, cuando vas a la, bueno, estás por recibirte. Seminario. No, sería cuando estás haciendo la residencia, ahí está, me salió. Expulsado de una residencia por ser precisamente alguien cuestionador. Entra un nuevo paradigma, es expulsado también de ese nuevo paradigma por ser un cuestionador de ese nuevo paradigma. Y si nos tienen que expulsar una y mil veces del nuevo paradigma donde el Leviatán se posiciona, allí estaremos nosotros. Ahora, usted está muy cómodo en esa caverna y le duele mucho y parece un caprichoso. O sea que el capricho le vale a usted. Porque usted está hablando, entonces, ¿cómo? En ese griterío casi de esas señoras que están hablando en la esquina, y usted, le guste o no, forma parte del programa Hablemos Sin Saber en este video. Totalmente, de hecho, cita lo de Galileo, nuevamente le recomendamos que estudie la verdadera Que historia. lea Infobae, no, capaz que no le guste Infobae. Bueno, que lea Galileo. o que lea el diario El País, o que hable con Monseñor Sánchez, o que pregunte quién fue el primer director de la primera Universidad Pontífice Vaticana, etcétera, etcétera. Lo de Richard Dawkins ya lo dijimos. Habla de reptilianos. ¿Usted le comentaría por qué habla de reptilianos Richard Dawkins, señor Dolina, o le tiene tanto respeto que lo tomaría como un insulto? Y después el compañero, esta cuestión, ¿no? A los 2 minutos esto se transforma en fascismo, es violencia. ¿Qué hacemos con los 500 años que pasaron? En 500 años no probaron nada, tuvieron que esperar recién hasta el siglo XX. En todo caso, usted debería también saber que aquellos que citaron, no, que modelaron, que arquitecturizaron el modelo heliocéntrico eran todos religiosos. Alguien que Richard Dawkins critica la religiosidad, por así decirlo. O sea, hay un quilombo acá, Dolina, que yo no sé si, ahora estoy arrepintiéndome de si quiero ir a una entrevista porque vamos a terminar haciendo un diván de psicólogo y yo no soy psicólogo. ¿Sabés lo que le agrega, Iru, a lo que dijo Dani cuando mencionó la analogía de la caverna de Platón? Que Dolina se está comportando como los sujetos encadenados, que cuando baja el otro que vio otra cosa y los quiere liberar, lo matan a golpes. Lo matan a golpes, totalmente. Pero el fascista es otro. Voy a finalizar el último minuto que queda y hacemos un cierre porque van 3 horas de directo, así que como para ir cerrando y va. Y en eso suena el teléfono. ¿Sabe quién era? Mi cuñado. Y usted te mira como diciendo, lo cual demuestra que hay una comunicación mental y telepática entre mi cuñado y yo que hizo que yo supiera que me iba a llamar. ¡Mentira! ¡No hay eso! Terminemos de eso. ¡No hay eso! Pero escúcheme. No existen esas cosas, ni fantasmas. Pero cuando yo veo el partido de la selección y me pongo la remera de Argentina y de ellos de repente están jugando cualquier otro país, ¿no llega esa energía? Seguro, energía. Cuando uno habla de energía, seguro que no es de IPF. Bueno, así que nos disculpe, pero esta vez tiene razón Feynman. Tiene razón Feynman, ¿qué ves? ¿Qué es el broma? Disculpe, ¿no? Sí, disculpe. Sí. Pero yo, incluso como humilde exponente de una forma de pensar, que casualmente es la que también comparte nuestro amigo terraplanista, tengo que cuidar el prestigio de ese pensamiento y no dejar que se mezcle con semejantes liviandades. No se puede, flaco. No se puede. Hay que matar. Hay que ser riguroso siempre y apostar a la inteligencia. Así que si usted, cada vez que suena el teléfono y es su cuñado, es porque estaba pensando en su cuñado, va a tener que hablar con Alberto Fernández. 2 cosas, ya te doy el paso a lo que quiera. Primero, maestro, la telepatía la podríamos discutir, tranquilo. Y segundo, ay, se me fue lo último que iba a decir. Espera. Yo voy a decir, mi humilde, otra vez, negro, pues te haces el humilde. Decí mi opinión, no mi humilde forma de construir un pensamiento. Otra vez esa contrariedad. Le queda muy mal. No, eso no existe. No, eso no existe.
Ahí tenés Aparte, la bueno, opinión. si quieren, nadie vaya a ver a mi canal, miren los últimos 2 minutos de Dolina y acá tienen al ser cultural heliocéntrico. No existe nada que no sea físico, palpable, material, que se pueda oler, tocar, gustar, existe. No existe Bueno, el amor, él... no existe la preocupación, no existe la angustia existencial, no existe. Pará, que esta entrevista arranca hablando y se la pasa hablando hasta llegar al momento del terraplanismo, se la pasa hablando del amor. En esta entrevista, de algo que él no puede... No existe. No existe No, porque- pero para, cierro con esto, Lole. Bueno, Él el dice, discípulo mismo. cierro con esto, Lo mismo. cierro con esto. Dice, lo de hay que hacer algo, hay que usar la inteligencia. Bueno, recordemos la frase de George Orwell. La obligación de un hombre inteligente es revisar lo obvio, Alejandro. Ahora sí, adelante. Bueno, muchachos. Bien, no, esto me quedo con eso que dice de la inteligencia. Bioy Casares decía que era la facultad de salir de una situación difícil, la inteligencia. Entonces podemos separar lo que es ser culto, es decir, alguien, el saber enciclopédico, de la persona inteligente. El terraplanismo supone un desafío, un problema de que hay que resolverlo con inteligencia. No lo tomamos con liviandad para nada. ¿Cuántas noches nos hubiéramos ahorrado de dormir mirando el techo? Pensando, porque los primeros días son difíciles. Epa, que sí. Y no es tan liviano. Y no es nada agradable. Y no es que si, bueno, quiero ser la atención de la fiesta, miren, digo, soy terraplanista. No es tan fácil. No, de hecho, Y hay una respuesta. exacto, Fede, de hecho la mayoría de la gente que comienza con el terraplanismo lo que menos quiere es salir a decir que está empezando a pensar como un terraplanista. No salís a decir en una fiesta, ¿saben que yo estoy...? Al contrario, la mayoría estadística, podríamos concluir, es todos esos comentarios que recibís de la gente que te dice, yo tardé 28 reuniones familiares para tirarlo en la mesa y cuando lo tiré prácticamente me tuve que parar e irme y no me dejaron entrar a mi casa nunca más hasta que terminó el año. Entonces, atenti con esa. Lole, ibas a decir algo, te estamos todos esperando. Te desmuteaste, hacete cargo. Sí. No, en esto de las contradicciones, claro, Rafa decía, ellos lo que no pueden tocar, por lo menos en sus axiomas, no existe, porque no se puede medir. Pero después caen en cuestiones que ya charlamos, ¿no? Como la antimateria, o sea, un materialista que cree por fe en la antimateria. Es una cosa increíble y empieza a aparecer contradicciones por todos lados, como este culto a la cultura o el culto al experto, pero en ese culto al experto vos no sos experto y hablás de cualquier cosa, Alejandro, y sos del culto al experto. O sea, son contradicciones del mismo tipo en sí mismo, más allá de si la Tierra es plana o no. Y ese culto al objetivo, al dato del dato. Y después, ¿qué hacemos con, no sé, la cuántica? Porque es parte del mismo relato. Y si yo al puercoespín o se autopercibe humano, bajo tus axiomas... Primero, definiría el puercoespín, ¿es un puerco? No lo sé, puerco o cuerpo espín, no sé cómo es. No, una duda que tuve, coincido, Lole, coincido totalmente. Lo que hemos visto es un Dolina totalmente desfigurado y nuevamente hace y cumple este tema de que el terraplanismo es un tema muy, muy complejo de abordar de manera seria. Ridiculizándolo ya no alcanza, haciendo la tontería de, como decía Dani, no, hay 500.000, pero no te digo ninguna porque no voy a perder el tiempo. Ya no alcanza, porque la NASA, como decía el propio Lole, tuvo que salir a tratar de bajar a Gastón Pauls, más allá que no fue literalmente así, pero se entiende el contexto, y porque cada día hay más gente cuestionando al sistema, y no hay que matar al mensajero, Dolina. No hay que matar al mensajero. No se puede utilizar el argumento de como él piensa políticamente igual que yo, entonces yo tengo que salir a cuidar esto y no hacerle el correctivo a este muchacho porque nos está haciendo quedar mal a todos. Ojo que puede ser al revés, ¿eh? Sí, ojo también que si, como decía Dani, ¿no? Que le pide una prueba de esas 50 que menciona, seguramente te va a decir una del cielo, no de la tierra. Es muy probable.
Es que es todo contradictorio, ¿viste? Galileo, pero después nos enteramos que no, que en realidad no lo persiguió nadie. No, pero los satélites y el partido de no sé quién y la información oficial te muestra que es todo cableado, internet. Entonces, qué sé yo, loco, no conocés ni lo que estás defendiendo. No, Es muy triste. Es muy triste. Es muy triste. Bueno, triste como el directo que se va a terminar. Lo que pedimos, por favor, que se entienda, que se entienda esa tendencia de la naturaleza, desagradable tendencia de la naturaleza, a no ser platónica. El mapa no es el territorio, como dice un ex profesor, un amigo. El mapa no es el territorio. Estamos viendo que el territorio no encaja con los números, con las cifras y con lo que está representado. Buena frase, maestro. Incluso está, bueno, el mismo Huxley dijo varias veces que el modo en el que se usa la inteligencia depende de nuestra voluntad. Y puede estar muy alterada o influenciada por las pasiones, los prejuicios, etc. Así que, ojo ahí. Hasta ahora, Alejandro no contestó al tweet, pero le va a llegar, le va a terminar llegando al amigo Alejandro. Bueno, quería ir cerrando un poquito el directo de hoy. Hermoso, hacía rato que no teníamos un directo de más de 3 horas y con 6 panelistas, me incluyo obviamente entre ellos, unos 800 seres ahí expectantes de algo que tal vez no fue de lo más visual y de lo más didáctico en términos justamente audiovisuales. Es más, hasta uno de los participantes ni siquiera tenía webcam y sin embargo mantuvo la atención de muchos. Creo que por el personaje en cuestión, este sujeto de estudio, que obviamente hay que darle un veredicto, hay que dar una categoría como la han tenido los anteriores. Esa es la parte tal vez más compleja del directo de hoy. Obviamente todos los que no dijeron nada aquí, si quieren hacer una conclusión la pueden hacer, pero si no pasamos a esa etapa de qué categoría ponemos a Alejandro Dolina, porque con lo que terminamos concluyendo al final, casi que respeto más a la creadora de mermeladas que a Dolina que habla sin saber, ¿no? Es la categoría sin codificar. ¿Qué categoría es, muchachos? Dolina con este tema complejo. Para mí es el culto al culto. CC 33, que también es otro temita de la masonería de Dolina. Bueno, ¿qué más? A mí me gustaría también hacer alguna referencia, que ya lo dije, pero digamos, esta contradicción muy grande, que es que él denosta a la Universidad de la Calle y es la única que él tiene en este tema. Así que le podríamos dar licenciado de la Universidad de la Cultura también, de lo general, de la boludez, de la pavada, licenciado de la pavada. Bien, vamos teniendo, es más allá de las frases, empieza a haber una tendencia, Dani Márquez muy serio, con un auricular y el otro no, un tipo que está escuchando la realidad y al mismo tiempo está conectado con lo virtual. Ahí está ya directamente con lo virtual. Lo que pasa es que estoy escuchando la clase de salud y seguridad y bueno, está interesante porque tengo que entregar un trabajo a las 23 horas. Demasiado estuve en el directo de NUR. Todavía no son ni las 23 acá en Europa, no jodas, dale. No, la verdad que un directo, como siempre, a mí me interesa mucho. Despierta pasiones. Sobre todo porque del otro lado se nos insulta continuamente, desde cualquier aspecto, ¿no? Intelectual, del otro lado, o sea, no puedes existir directamente, ¿no? Y no hay nada peor para una persona que está investigando y que lo hace desde el honor, que lo hace desde realmente un razonamiento, intentando ser lógico, a riesgo, como siempre decimos, de estar equivocado. Que te digan que vos no... Es como el padre que te dice que vos no servís, ¿no? Que vos no servís, que vos no sabés hacer, que no sabés hacer aquello o lo otro, y que no podés hacer esto. Está prohibido, ¿no? ¿Y qué pasa, como dice la canción de, ¿cómo es? De Callejeros? Porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir, me hace feliz. En definitiva, termina generando este efecto adverso cuando alguien se convierte, como decía yo, en un caprichoso. Yo lo definiría el sujeto cultural como un sujeto caprichoso, enojado, quiquesco diría yo, al estilo Kiko de dame una más fácil, que no esbozó ni un solo argumento, falso humilde, cuando es un gran soberbio, y que se entienda quién está diciéndolo. Mi canal se llama Soberbia Somos Todos. Entonces eso hace que el individuo tenga una contrariedad
y muestre la hilacha como todos la tenemos. Yo mismo y cualquiera de que estamos en este panel y que está del otro lado, mostramos la hilacha cuando algo que nos atraviesa profundamente no queremos ver, es como que queremos tapar ahí y por lo tanto lo que tratamos de hacer es oponernos. Y este mensaje que estoy diciendo es para también los conspiranoicos. Cuanto más te opones al sistema, más lo fortaleces. Entonces, cuidado con las estrategias que uno usa, porque cuanto más se opone un negro Dolina a este terraplanismo, más elementos nos da para investigar. Y es así que podría decir que muchas veces, muchos de los terraplanistas que hoy se encuentran, se dio porque apareció un Guille Bud en la televisión discutiendo con un geólogo, un Irulanducci hablando con un tal, no me acuerdo, en España. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que del otro lado había indignación, sobradez, arrogancia extrema, y no había argumentos. Había dominen, había petición de principios, había un montón de falacias, pero no había argumentos. Así que nada, eso es lo que yo puedo decir. Y bueno, gracias por la invitación y qué bueno haber vuelto a NUR después en un directo como este, que son más reflexivos para mi gusto, que son los que me gustan, y que con estos compañeros de acá, del lado de Argento, no de La Plata. Gracias, maestro. Hasta ahora yo hice la pregunta en el chat, aparecen muchos nombres. Me gustó mucho el tuyo, o caprichoso o quiquesco. Me parece que es algo que lo retrata bastante bien. Cierra Fede, Lole y el doctor Mate. No, esto es rápido. Básicamente, si yo fuera pesimista, sería muy triste pensar que todo tiende a menos, como decía Rafa ayer en el directo, esto de que por qué se elige ver Gran Hermano cuando tenemos bibliotecas abarrotadas de conocimientos y de cosas muy agradables para aprender. Piero de la Francesca, padre de la geometría descriptiva, Brunelleschi, padre de la perspectiva, desde el Renacimiento hasta ahora hay un montón de conocimiento. ¿Por qué tenemos que caer en un periodista que de repente le pregunta a un Miru, por ejemplo, si fuera plana, ¿por qué no vemos el Everest desde España? Muchachos, hay para aprender un montón, pero se necesita paciencia. Pero caer en esas preguntas después de haber acumulado tanto conocimiento, creo que esto hasta el mismo Dolina debería molestarle de alguna manera. Lo que estamos pidiendo es que justamente, y que no somos la clase de persona con la que no se puede dialogar o que nos casamos con la primera idea que vimos ahí en el aire. Me gusta, maestro. Y tomo la idea, yo creo que el próximo Gran Hermano, querés tener polémica, querés tener rating, invita a 2 terraplanistas y 2 heliocentristas y vas a ver cómo termina ese Gran Hermano. Señor Gastón, doctor Mate, adelante, por favor. Bueno, no, mirá. Yo lo puedo resumir como dijo Lole, que Lole dijo culto al culto. Y yo le diría sujeto de culto. No tanto por él, sino por la gente que lo sigue. Porque muchos de nosotros lo hemos escuchado, lo hemos seguido, y nos damos cuenta que con este tema que él toca, que no quiere tocarlo, cuando se le pregunta, que orbita, porque como bien dijo, ¿no? Que orbita y que quiere proteger la inteligencia o el pensamiento, algo así dijo, rendí culto. Por eso le digo sujeto de culto. Y le digo sujeto de culto porque va a colación a lo que dijo Lole también, con culto al culto, a lo que dijo Rafa, a Dani, como lo mencionó como sujeto caprichoso. ¿Sí? Y me viene a la mente una canción que si vos me das un minuto, Iru, sí, te lo la voy leyendo. ¿Sí? La voy leyendo. Es una canción electrónica que tiene una letra interesante porque no está cantada, sino que es alguien que va hablando en inglés. ¿Sí? La canción se llama Overthinker, o sea, el que sobrepiensa. Sí. La voy leyendo, traducida. Dice, una persona que piensa todo el tiempo no tiene nada en qué pensar excepto pensamientos. Entonces, pierde el contacto con la realidad y vive en un mundo de ilusiones. Por pensamientos, quiero decir específicamente un parloteo en el cráneo, repetición perpetua y compulsiva de palabras, de contar y calcular. No digo que pensar sea malo, como todo lo demás, es útil con moderación. Un buen sirviente, pero un mal amo. Y todos los llamados pueblos civilizados se han vuelto cada vez más locos y autodestructivos. Porque a través del pensamiento excesivo
han perdido contacto con la realidad. ¿Qué quiere decir? Confundimos los signos con el mundo real. Este es el comienzo de la meditación. La mayoría de nosotros tendríamos más bien dinero que riqueza tangible. Y una gran ocasión se echa a perder de alguna manera para nosotros a menos que se fotografíe y leer sobre eso al día siguiente en el periódico. Es extrañamente más divertido para nosotros que el evento original. Esto es un desastre, porque como resultado de confundir el mundo real de la naturaleza con meros signos, estamos destruyendo la naturaleza. Estamos tan atados en nuestras mentes que hemos perdido nuestros sentidos. Hora de despertar. ¿Qué es la realidad? Obviamente nadie puede decir, porque no son palabras. No es material. Es solo una idea. La realidad es, y ahí lo dejan puntos suspensivos, porque viene toda la melodía de fondo. El punto no se puede explicar con palabras. No estoy tratando de menospreciarte. Es una expresión de ti como eres. Uno debe vivir. Nosotros sobrevivir para continuar. Debemos continuar. Linda poesía, maestro, linda poesía. Me Después ha te gustado. paso, si Pásela. querés dejo el Páselo, sí, tema sí, en, sí, sí, en el chat. páselo. Páselo y yo le paso Todo esto balón. lo dije en castellano, pero está Está todo en relatado inglés. en inglés. Sí, sí, usted es un tipo muy hábil con las lenguas, ¿no? Como el señor Márquez. Le paso el balón, se lo paso a Lole, maestro. Cierra usted. Se acaba de activar el micrófono. No mucho más. La pasé muy bien. Pero bueno, más allá de que la pasamos bien entre nosotros hablando de estas cosas, hay algo muy serio de fondo que ni siquiera tiene que ver con la geometría del piso, sino con, no sé quién lo decía, porque ya entre directo y directo, pero alguien en estos días decía que en la escuela no se enseña cómo pensar, Lo leí yo, sino, maestro, sí. sino qué pensar. Y bueno, también tiene que ver con lo que decía recién Fede, del mapa no es el territorio. El problema para mí es que no se pueda tener una conversación honesta de estas cuestiones. Eso es lo que yo no logro entender. Esas reacciones, como decía, de ¡ah! Es obvio. No es obvio. Y esa reacción habla de que está respondiendo un automatismo por vos, porque justamente no es obvio. Entonces, toda esa reacción y ese está respondiendo a otra cosa que no, por vos. Y eso es lo que me parece súper grave. Podríamos hablar hasta de gente poseída, si querés, por la cultura, por ese memorización de fechas y de nombres. Y bueno, en este caso es Dolina, ¿no? Pero nos encontramos ante estas cuestiones todo el tiempo. Darío Zeta era en un momento y lo trataba de otra forma, pero no deja de ser lo mismo. No deja de ser siempre lo mismo. Y después, si lográs charlar, 2 palabras, al toque sale. ¿Y por qué nos mentirían? Y siempre lo mismo. Y ahí es donde, eso es lo que me parece complicado de estar charlando con un egregor. No estás charlando nunca con el tipo, realmente. Es una linda conclusión. Me parece que de todos los que hemos aquí hoy hecho opiniones, se puede rescatar la propia, se le puede uno mismo, ¿no? Digo, añadir ese extra para hacer lo propio, quedarse cada uno con, destilar, diría el señor Márquez, destilar lo propio de lo que hoy se expuso. Creo que coincidimos en el sujeto de estudio. Dolina debería tomarse el trabajo, y creo que hasta incluso podría tener un pensamiento o una charla interesante de entrevistar realmente a un terraplanista. Me propongo a cualquiera de los que está aquí en el plantel, porque yo tengo mis resiliencias, o como se diga bien correctamente,
con el propio terraplanista o esa etiqueta, ¿no? No me gusta el terraplanista religioso, sinceramente, para debatir con este tipo o para charlar con este tipo de personajes, ¿no? Creo que en ese sentido no deja de ser, arrancamos con esa simbología o esa analogía comparativa con el fútbol, digo, esto no deja de ser una cuestión estratégica, ¿no? Quiero decir, depende al ámbito en el que vas, siempre conviene que la voz la aporte aquel indicado, aquel Aristós para la ocasión, digamos, y en este tipo de personajes muy masivo, digo muy masivo en la llegada que tiene, bueno, con todas las características que citamos anteriormente, lo ideal es un terraplanista con argumentos sólidos en términos científicos y históricos, pero bueno, eso es una elección mía personal. Cualquiera de los que está aquí cumple con ese requisito y seguramente muchos de los que están del otro lado también, pero dicho todo esto, era alguien que teníamos que de alguna manera tocarlo. Estuvo bueno la propuesta que tuvo Fede y Rafa, sobre todo Fede, quien fue que llevó adelante esto, que hizo todo el tema del PowerPoint, que destiló, buscó la información, los videos, bueno. Yo simplemente fui el canal de comunicación y el opinólogo, al igual que el resto del equipo. Fede fue el que se tomó todo este asunto, así que gracias, maestro. Hago público las gracias y extensas. Súper agradecido. No, al contrario, yo te agradezco a todos. Gracias, Rafa, Iru, Dani, Loli. Gracias a todos, porque la verdad que lo disfruto mucho y es muy edificante también. Yo los admiro a todos ustedes. Maestro, usted es una gran pieza y una gran pieza, por decirlo sin disminuir. Creo que todos somos parte de un engranaje, de un mecanismo, pero quiero decir, aquí en NUR para Todos, usted es un tipo que la verdad que, no solamente en NUR, digo, ¿no? En el ambiente en general, se ha sabido ganar el lugar y con mucho mérito, así que yo lamentablemente, como no me siento a su altura en términos jerárquicos de conocimiento, es como el Lole, ¿no? Quiero decir, yo espero que el Lole active su micrófono, yo espero que usted proponga el tema como lo hizo con Dolina, y acá las puertas de NUR para todos, justamente, ¿no? Así que sígalo haciendo, por favor, sígalo haciéndolo. ¿Sí? Cuando tenga el tiempo, muchas gracias, no va a faltar oportunidad. Prepare seguramente el tema. Dicho todo esto, me voy a despedir. Despido a todos aquí los seres presentes. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nos vemos en el próximo video programa. Que tengan una excelente vida.